Felipe Alfonso, Guerra Guzmán, ingeniero mecánico con especialidad en ingeniería industrial, ingeniero de desarrollo de negocio. Su experiencia profesional se basa en impartición de seminario AMERIC en HVAC, en el uso y aplicación de VDF en aire acondicionado, así como implementación de uso eficiente de variadores en bombeo y válvulas de balance y control en HVAC. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Ingeniero, muy buenos días. ¿Me escucha? Hola, sí, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Todo muy bien también, gracias, Vanessa. Perfecto. Pues en estos momentos los dejo con el ingeniero Felipe para que pueda dar inicio con su conferencia. Adelante, por favor. Sí, déjame compartir la pantalla Ok. y me dices cuando todo se pueda ver, por favor. Nada más falta ponerle en modo presentación. Creo que ya está cargando. Correcto, ya. Listo. Listo. Perfecto. Nada más ve la presentación, ¿verdad? No se ven las pantallas ni Sí, nada exacto, adicional. exacto. Ya está todo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Qué bueno que andan aquí y gracias también a la revista Mundo HVAC por este gran evento e invitarnos y permitirme estar aquí presente. Como ya lo comentó Vanessa, un poco del objetivo es ver cómo se hace la medición de una planta de agua helada, que es uno de los objetivos principales, digamos, cuáles son las variables que nosotros debemos de medir y poder así obtener el comportamiento de nuestro sistema y poder hacer después acciones para poder mejorar lo que estamos consumiendo de energía eléctrica con lo que estamos generando de energía térmica, que sería en este caso la climatización dentro de los espacios que estamos o que tenemos. Una parte muy importante que siempre se hace durante este tipo de eventos o que se comentan siempre en las charlas de aire acondicionado o climatización es cuál es la cantidad de energía eléctrica, cuáles son los componentes de la energía y cómo se están dividiendo dentro de un inmueble. Principalmente tenemos que el 10% de la energía eléctrica consumida se va a la iluminación. Realmente no tiene un impacto tan grande como realmente se llega a veces a pensar. El otro 40% puede ser en bombeo de agua potable, puede ser también dependiendo del tipo de edificio que tengamos, puede ser vapor, agua caliente, digamos otros servicios son los que tenemos ahí mezclados en el consumo. Y el 50% del consumo de la energía eléctrica va enfocado a lo que es el aire acondicionado realmente. Es ahí donde nosotros tenemos el mayor impacto del consumo de energía eléctrica o el costo operativo más alto en una instalación o edificación. ¿Y qué se refiere a la eficiencia? ¿Qué significa? Si vamos un poco a lo que dicen los datos del libro acorde a la ingeniería, es el vínculo que existe entre la energía eléctrica utilizada para la generación de energía térmica. ¿Y cómo nosotros podemos saber si estamos consumiendo o estamos teniendo un edificio eficiente? Es primero debemos de monitorear las variables que tengamos en el sistema. Por otro lado, nosotros de estas variables tenemos que analizarlas y generar ciertos gráficos para poderlos entender. Es mucho más fácil ver gráficos de comportamiento que solamente ver una tabla donde vemos puros datos. Después, estos datos nosotros debemos de analizarlos. Es importante poderlos entender, saber cómo funcionan. Y con estos datos nosotros después vamos a hacer estrategias de control para poder eficientar el sistema, verificar dónde estamos teniendo los problemas y dónde deberíamos de invertir el dinero o nuestros recursos para mejorar nuestra eficiencia. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos dentro de una planta de agua helada? Por un lado sabemos que nuestro chiller opera un cierto delta T, que es la temperatura de salida del agua helada y la temperatura de retorno. Es importante que podamos mantener esta delta T de diseño. Esto, digamos, lo vamos a ver durante la presentación. Es importante ahí que podamos determinarlo. Tener un óptimo control hidráulico. ¿Esto a qué se refiere? Tanto las bombas como los equipos terminales deben de ser capaces de adaptarse a las condiciones reales de carga y poder mantener el flujo que requerimos en el sistema en ese momento. Obviamente se requiere el menor consumo de energía eléctrica, que es uno de los objetivos. Debe tener un diseño correcto, una instalación correcta, que esto es bien importante que se ha platicado durante las charlas, que uno de los principales impactos es que el edificio durante su operación
o mejor dicho, cuando se está proyectando el diseño del edificio, se piensa también durante su operación, no solamente en lo que se va a invertir, sino también en cuánta energía cuál va a ser el costo de energía para mantener ese sistema operando. Es importante tratar de mantener un diferencial de presión constante dentro del sistema, que esto es una de las variables muy importantes para poder mantener un caudal constante dentro de los equipos y estar monitoreando el consumo. Este también es muy importante, que por ahí se llega a preguntar qué tan necesario es tener un BMS, es un lujo o realmente puede ser útil durante todo el sistema, durante toda la vida útil. El otro punto muy importante que debe de hacerse el análisis cuando se hace el diseño del inmueble es que que el sistema esté diseñado para trabajar a cargas parciales. Si nos damos cuenta, únicamente el 2% del tiempo el sistema trabaja a su 100% de capacidad, o cuando se hace el diseño real, que normalmente se determina cuáles son las cargas máximas que podemos nosotros tener, y en ese momento se hace el diseño del inmueble, ¿no? Que sería la peor condición de temperatura, la peor condición o la mayor aglomeración de personas que podemos tener dentro del interior, y esto ocurre únicamente el 10% del tiempo en el año, ¿no? Podemos decir que ocurre a lo mejor una vez al año, que sería una vez al mes, y por un periodo de tiempo determinado, que es cuando tenemos las peores condiciones de carga. Entonces es bien importante que pensemos que nuestro sistema debe ser capaz de trabajar a cargas parciales sin que afecte esto en su diseño o su eficiencia. Dentro de las variables para que nosotros podamos saber cómo se hace una medición de eficiencia, ASHRAE nos recomienda utilizar el COP. El COP es el coeficiente de operación de desempeño que va a tener nuestra planta de agua helada. Y es una división que son los kilowatts de refrigeración generados entre los kilowatts eléctricos consumidos. ¿Cómo lo calculamos? La tonelada de refrigeración es el caudal que estamos nosotros suministrando por el delta T, en este caso en grados Fahrenheit, dividido entre 24. De esta manera nosotros obtenemos cuáles son las toneladas de refrigeración que estamos generando de planta de agua helada. Los toneladas de refrigeración lo podemos convertir a kilowatt de refrigeración multiplicándolo por 3.517, y ya tenemos ciertos gráficos en el cual nos dice, incluso también lo podemos sacar por kilowatt por tonelada. Entonces, si nosotros nos vamos a un valor de consumo adecuado es, digamos, en este punto de aquí. Nosotros debemos de tener 0.8 de kilowatt por tonelada o tener un COP de 4.4, ¿no? Digamos, esa es nuestra base. De aquí para abajo nuestro sistema está operando ineficientemente, y de aquí para arriba nuestro sistema tiene un alto desempeño. Estamos consumiendo menor energía eléctrica y suministrando mayor energía de enfriamiento. ¿Cómo hacemos la medición eléctrica? Típicamente podemos utilizar donas de medición y las ponemos en cada uno de los componentes que estamos utilizando para la generación de agua helada. En este caso, el chiller, digamos, obviamente es uno de los principales. Colocamos en el tablero las donas. En el bombeo también es importante conectar nuestras donas en la parte de las bombas de primario variable, o puede ser un primario secundario, y colocamos nuestras donas en ese punto. Y si el chiller es enfriado por agua, nosotros también debemos de medir cuál es la energía consumida por la torre de enfriamiento, en este caso por el ventilador, y también la energía consumida por la bomba de condensados, la que estamos mandando de la torre al condensador del chiller. Todos estos parámetros los medimos y verificamos pues a través del tiempo cuál es la energía eléctrica consumida. Y podemos ver que podemos sacar ya un cierto análisis. Si nosotros medimos la energía eléctrica de digamos, de un panel completo de una edificación, podemos ver cómo se está comportando nuestro consumo de energía eléctrica por diferentes componentes. Aquí podemos ver, por ejemplo, este es un análisis que se hizo en una tienda de conveniencia, y podemos ver cuál es el consumo de energía que tenemos para el aire acondicionado, cuál es la refrigeración. Aquí podemos tener, por ejemplo, si son en un restaurante, cuál es la energía que estamos utilizando para mantener los alimentos en conservación, los refrigeradores.
la luminaria y algún otro que podamos tener aquí mezclado. Después de esto, nosotros podemos darnos cuenta que la energía eléctrica que se consume en el aire acondicionado es la que tiene mayor impacto. Si nosotros reducimos 10% la energía consumida en el aire acondicionado, nos va a traer el mayor beneficio, el famoso diagrama de Pareto, el 80-20. Ahora, ¿cómo mido yo la energía térmica? Ok, yo ya analicé mi consumo de energía eléctrica, yo ya vi que el aire acondicionado es donde yo voy a tener la mayor eh, consumo, lo que yo voy a estar pagando más de luz y donde se me va más el dinero. Y es donde utilizamos la fórmula que les mostré hace rato de tonelada de refrigeración. Nosotros necesitamos medir el caudal generado, ¿no? Entonces es importante que podamos tener un medidor, puede ser ultrasónico o magnético de caudal, para saber cuál es el volumen de agua que estamos generando. De igual manera, si vemos la fórmula, también nos solicita medir cuál es el delta T. Nosotros necesitamos medir la temperatura de suministro y retorno para de ahí con este valor podemos ya sacar las toneladas de refrigeración. Es importante también nosotros poder monitorear la presión diferencial que tenemos en el sistema. Si recuerdan cuáles son las variables importantes de medición, es una presión diferencial relativamente constante. Esta variable nos va a permitir conocer que realmente el agua está circulando a través del sistema, y si estamos utilizando variadores de frecuencia en nuestras bombas, pues ya podríamos nosotros manipularlos de esta manera. Y el flujo de diseño, ¿no? Que también necesitamos mantener. Una parte importante que nosotros necesitamos hacer en un proyecto cuando es completamente nuevo es que nuestro sistema pueda operar a cargas parciales. ¿Qué significa esto? Por un lado, nuestro bombeo ya debe contar con variador de frecuencia, y nuestro chiller, si nosotros vamos a utilizar un chiller con capacidad de compresor variable, puede ser un compresor desplazamiento positivo, perdón, uno de pistones, puede ser un compresor scroll, puede ser un compresor centrífugo, y a través de estas, o tornillo, y a través de todas estas tecnologías existe la capacidad de poder utilizar un variador de frecuencia. Diferentes fabricantes les van a poder decir cuál es la mejor opción. Y si estamos haciendo un retrofit, nosotros cuando ya y pensando que no tenemos las bombas con variador de frecuencia, nosotros monitoreamos esto y vamos a poder ver cómo se está comportando. Si nuestro compresor no tiene variador de frecuencia y es arranque a tensión plena, vamos a poder verificar cómo tenemos ciertos picos de corriente. Si nosotros hacemos un análisis más dedicado a los componentes, vamos a ver cómo se va a estar comportando esto. Los que estamos en México, normalmente CFE nos va a cobrar cuál es la demanda máxima instantánea, que es cuando está arrancando a tensión plena nuestros componentes. Entonces, si nosotros utilizamos para estas aplicaciones una tecnología de arrancador suave o variador de frecuencia, pues ya ahí nos va a ayudar mucho a poder reducir este pico de voltaje, y ya de ahí vamos a poder tener un cierto beneficio. Una vez que yo ya hice esta forma de monitoreo tanto eléctrico y térmico, yo puedo generar mis gráficos y voy a poder tener ciertos gráficos de comportamiento y voy a poder ver cómo se está comportando mi sistema. Yo estoy midiendo mi delta T. Aquí, por ejemplo, en este análisis que se hizo, el delta T que tenemos es de 2.3 grados Celsius, que es muy bajo. Típicamente el delta T de diseño en grados Celsius es un delta T de 6. En Fahrenheit típicamente es un delta T de 10. Entonces aquí ya podemos verificar que tenemos un problema, ¿no? Ya lo revisamos, lo analizamos y podemos ver que tenemos algo que nos puede afectar. Estamos viendo también que el flujo de diseño es superior al que realmente nosotros requerimos. Aquí ya podemos ver un impacto. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el que nos ayuda a tener este tipo de caudal? El bombeo. Puede ser que en este proyecto se tenía un bombeo de una cierta capacidad y se empezó a sobredimensionar o aumentar las bombas que deberían de estar encendidas para poder llegar al punto más lejano. Nuestras toneladas de refrigeración, si podemos ver también en la curva, es una curva no muy bonita, está toda dispersa, y después podemos analizar variable independiente de manera para ver cómo es que se nos está comportando a través del tiempo. Aquí si vemos con respecto a el galonaje utilizado por tonelada de refrigeración, tenemos un valor de diseño y tenemos un sobrediseño. Con las empresas que ya tienen experiencia haciendo este tipo de análisis de eficiencia, nosotros podemos determinar unas ciertas condiciones. Puede ser que si el sistema no tiene el agua tratada,
y el agua tiene una cierta dureza o una dureza muy grande, se va a empezar a formar sarro. Si hacemos una verificación en la tubería y se detecta esto, pues se requiere una cierta limpieza, que eso nos impacta mucho en la cantidad de agua que puede cruzar a través del caudal. Otra de las variables, si esto está de manera adecuada, es cada cuándo se están haciendo los mantenimientos en los serpentines de agua helada que tenemos en los equipos terminales. Como en la charla anterior se mostró, si nosotros no limpiamos nuestros serpentines, tenemos un gran impacto en la transferencia de energía hacia el aire dentro de las áreas. Y otro de las variables que también podemos tener es el balanceo y control hidrónico, que nosotros no estamos teniendo realmente el caudal que se requiere en cada uno de los equipos terminales y eso nos impacta. Si vemos aquí ya un análisis más central en lo que se refiere a un chiller, nosotros podemos decir que la eficiencia máxima que se puede tener es a un delta T de 16 grados Celsius. Si vamos a la tabla del fabricante, nos va a poder decir, ok, con esta temperatura de retorno, yo voy a tener un cierto COP. Si yo únicamente reduzco este diferencial de 6 a 12, vamos a poder ver cómo nuestra eficiencia empieza a reducir. De 0.82 está cayendo a 0.61. Ya tenemos un impacto ahí bastante grande. ¿Qué significa esto? Que por un 25% de reducción de delta T, mi aumento en la consumo de energía es al 134%. Es muy grande lo que estamos teniendo. Y la eficiencia del chiller va muy enfocado a nuestro delta T, ¿no? Lo que estamos regresando a la temperatura de la edificación. ¿Quiénes son los responsables de que se haga todo este cambio térmico? Nuestros equipos terminales. Entonces, una buena limpieza tanto de los serpentines, una buena limpieza de los filtros de aire y un correcto balanceo hidrónico nos va a mantener una gran eficiencia. ¿Cuántas veces de los que están aquí presentes que se dedican al mantenimiento de las edificaciones, los dueños de los edificios a veces no les interesa o delegan lo que son los mantenimientos preventivos del sistema porque se les hacen costosos? Y si pudiéramos hacerles un análisis de costo-beneficio de realmente llevar a cabo un mantenimiento preventivo, se van a dar cuenta que no son costosos porque realmente estamos reduciendo el consumo de energía eléctrica que estamos generando en la planta de agua helada. Ahora, si vemos lo que es el balanceo hidrónico, nosotros sabemos que nuestros serpentines tienen una potencia térmica a la cual vamos a transferir. Y si vemos, nuestra fórmula se sigue manteniendo de tolerar refrigeración, la seguimos viendo también dentro de nuestros serpentines. En este caso, esta fórmula es con respecto a kilowatt de refrigeración. Aquí vemos que son los kilowatts en metros cúbicos por hora por el delta T en grados Celsius entre 0.86 y nos va a dar una potencia térmica determinada. Cuando el diseñador hizo el diseño del proyecto y determinó cuál es la carga térmica real que tenemos en una habitación o la carga térmica de diseño, él determinó cuál es la potencia térmica que debemos de tener, cuál es el caudal y debemos de controlar este caudal, lo que es el balanceo y control hidrónico. Y esto se refiere o lo podemos hacer, digamos, en chiquito en lo que es un pequeño diagrama de control. Nosotros tenemos un sensor de temperatura dentro de una instalación, medimos la temperatura, esto lo podemos tener, digamos, en manera básica en un termostato. El termostato le decimos cuál va a ser el valor de consigna o el valor de set point, y de aquí nosotros manipulamos el actuador de la válvula para mantener este valor de confort. Y nosotros en las válvulas tenemos curvas de trabajo. Ahorita vamos a ver por unos diagramas cómo esta curva va relacionada con la curva de bombeo de nuestro sistema, que es importante. Y nuestro fan and coil tiene una curva de transferencia de energía térmica. Típicamente nosotros lo que quisiéramos es que estas curvas se unieran, formáramos una línea recta para que fuera mucho más sencillo el control. Si yo requiero el 50% de energía térmica, que digamos que está en este lado, yo requiero el 50% de caudal. Digamos, es una relación muy sencilla, sin meternos en tantos algoritmos complejos de control. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo funciona una válvula de control? Vamos a mostrarles aquí una pequeña animación. Esta es la curva de nuestra bomba y si pueden darse cuenta, esta es nuestra curva del sistema o nuestra presión máxima que podemos tener que nos está generando el bombeo. Y cuando la válvula se encuentra completamente abierta, tenemos una cierta caída de presión a través de ella. Esta caída de presión la medimos nosotros con nuestros sensores de presión diferencial.
¿Dónde utilizamos estos sensores de presión diferencial? Típicamente se recomienda en donde sea más representativo en el sistema. A veces no lo sabemos y lo más sencillo es colocarlos cerca de donde se está nuestro bombeo principal. Ahora, cada vez que esta válvula va cerrando y vamos manteniendo esta presión este rango de temperatura que nosotros buscamos, la presión empieza a aumentar a través de la válvula. ¿Esto qué significa? Que nuestra válvula depende de la presión diferencial para podernos mantener una temperatura o un caudal constante dentro del serpentín. Que este caudal dentro del serpentín debería de ser acorde a la carga térmica real que tengamos en ese momento. Y eso va a variar igual dependiendo la temperatura el mes del año, el horario del día y el número de personas que estemos ocupando en ese momento la instalación. Entonces, ¿qué es lo que se pasa? Si vemos en el comportamiento, la válvula, la presión diferencial a través de ella cambia y esto nos impacta en poder mantener una eficiencia dentro del sistema. Ahora, esto pasa en un serpentín. Ahora imagínense cómo se van a comportar cada uno de los serpentines dentro de nuestro sistema y estos al final del día nos van a impactar en el desempeño de nuestra planta general de agua helada. Si vemos aquí cómo se comportaría nuestro bombeo, recuerden que yo les comentaba, el sensor de presión diferencial para que sea representativo y nuestro variador de frecuencia o nuestro control del bombeo tenga una realidad o un impacto real, debemos de ubicarlo en el punto que sea, en el punto del equipo más alejado o el equipo o el ramal que tenga la peor caída de presión. No muchas veces lo sabemos. Si este edificio ya sufrió ampliaciones dentro del sistema, esa presión diferencial posiblemente ya no la conocemos. O por cuestiones de reducción de costo, típicamente este sensor se coloca lo más cercano a nuestro cabezal de bombeo. De esta manera nosotros reducimos costos en el cableado que vamos a conectar y de aquí podemos manipular. Ahora, ¿cómo se comporta esto cuando tenemos nuestras válvulas y cómo impacta nuestra planta? Es cada vez que nosotros abrimos y cerramos válvulas, nuestra presión diferencial tiende a aumentar. Y de igual manera, nuestro caudal va a verse impactado. Teóricamente, bueno, conforme la curva del sistema empieza a desplazarse a la izquierda, la presión aumenta y el caudal que el bombeo nos puede suministrar va disminuyendo. De esta forma, yo ya estoy suministrando menor caudal. Recuerden, nosotros al principio vimos que cuáles eran las variables importantes de poder garantizar, es la presión diferencial. Y es por esta razón, si nosotros mantenemos una cierta presión diferencial constante, nuestro caudal en el sistema también lo vamos a mantener constante o acorde a los equipos terminales que tengamos abiertos en ese momento. ¿Cuál es, digamos, el impacto que tenemos? Típicamente muchas veces en los proyectos del sistema nos dicen que las válvulas de control y balanceo no son necesarias. Es un elemento tan pequeño y tiene un gran impacto en lo que se refiere a la eficiencia térmica y de igual manera a energía eléctrica consumida. Entonces, nuestras válvulas normales no son capaces de adaptarse a la carga real. Debido a que se dependen de la presión diferencial disponible. Esto es lo que nos suele impactar en el control de caudal o control de temperatura de una habitación. Esta dependencia nos hace tener sobreflujos o falta de flujos en los serpentines. Eso depende de dónde están ubicadas. Y esto nos impacta en cómo se va a comportar nuestro bombeo. Si las válvulas empiezan a abrir y cerrar de manera constante, nuestras bombas no van a trabajar, si tiene variador de frecuencia, no van a trabajar a través de su curva de velocidad. Pareciera que estuviéramos trabajando on-off, porque únicamente va a subir y bajar de velocidades. Eso no es algo que nosotros quisiéramos porque no obtenemos el mayor beneficio de utilizar un variador de frecuencia. Y debido a que nosotros tenemos un bajo delta T en los serpentines, esto nos reduce la eficiencia en el chiller. ¿Qué es lo que nosotros normalmente se está recomendando ya? Es empezar a utilizar válvulas independientes de presión en cada uno de los equipos terminales. Nosotros, si regresamos igual a nuestra relación de control, hacemos nuestra curva de la válvula más el actuador, el fan and coil, y buscamos esta señal. ¿Cómo opera una válvula independiente de presión? Nosotros vimos ya que tenemos nuestra curva del sistema, nuestra curva de la válvula y tenemos la curva del bombeo.
y este es nuestro punto de operación donde necesitamos mantener una presión diferencial constante para que nosotros podamos mantener un caudal constante en el intercambiador, en este caso en el serpentín o en el equipo terminal, que sea acorde a la carga térmica real que nosotros tenemos. Conforme vayamos abriendo y cerrando válvulas dentro del sistema, nuestra válvula va a ir adaptándose a esos cambios de presión para que el actuador pueda trabajar a través de la curva de la válvula de control. Entonces nosotros vamos a poder adaptarnos de manera real a este tipo de condición de presión. Ese es un factor bien importante. Ahora, ¿cuál es la forma en que tenemos una válvula en presión, digamos, en cuestión mecánica, cómo funciona? Aquí alcanzamos a ver en la imagen que nosotros tenemos un controlador de presión diferencial y tenemos aquí un pequeño capilar. Entonces, todos los cambios de presión que tengamos en el sistema, este diafragma nos va a absorber esos cambios de presión diferencial para mantenernos una presión diferencial constante a través de la válvula y por consiguiente nosotros tenemos un caudal constante. Contamos con un limitador mecánico con el cual hacemos el balanceo hidrónico y montamos un actuador. ¿Qué significa esto si yo viera cómo está operando nuestro sistema? Nosotros necesitamos mantener el caudal de diseño acorde a la carga térmica real de nuestro sistema. Independientemente de cómo se esté comportando la presión, nosotros vamos a mantener este caudal y nuestro actuador únicamente va a funcionar acorde a la temperatura real que nosotros estamos manteniendo. ¿Cuál es otro beneficio a mantener una temperatura constante? Es que nuestro control si nosotros buscamos actualmente con la parte de la pandemia, se han dado charlas que es muy importante lo que es la calidad del aire interior y un valor muy importante de garantizar acorde también a ASHRAE es un valor de temperatura y humedad relativa. Si nosotros mantenemos una temperatura mayor o de mejor manera constante a través del tiempo, nuestra humedad relativa también va a ser mucho más precisa y vamos a evitar tener problemas de saltos de control de humedad relativa. Recuerden que la humedad relativa está enfocada a un cierto valor de temperatura. Entonces, si nuestra temperatura es irregular, nuestra humedad también va a empezar a ser irregular. Entonces, nos va a tener un gran beneficio de contar con una válvula independiente de presión y lo vamos a poder ver en este gráfico. Nosotros necesitamos mantener una temperatura, una calidad de confort. Y por un lado, nosotros pensamos en la temperatura, que es como nosotros, las personas, nos sentimos confortables y que tiene un impacto en la eficiencia térmica. Si no tenemos, las válvulas que dependen de la presión no son capaces de mantenerse en un cierto rango, tienden a subir y bajar. Si se dan cuenta en estos picos de temperatura alta y baja, nuestra humedad relativa también estaría fluctuando de manera constante. Entonces, no podríamos estar controlando. Si nosotros somos capaces de controlar la temperatura, vamos a tener una mayor probabilidad de control de humedad y eso nos beneficia utilizar válvulas independientes de presión. Vamos a podernos mantener con un valor de temperatura mucho más estable y de igual manera nuestra humedad va a ser más estable. Y de aquí ya tenemos un ganar-ganar cuando estamos hablando también de la calidad del aire interior. Y aún así, nosotros estamos enfocando en la eficiencia térmica de la planta de agua helada. ¿Cómo se comporta la válvula cuando hablamos de nuestro sistema en bombeo? Si utilizamos válvulas de 3 vías, nosotros no tenemos ningún beneficio porque nosotros simplemente prendemos y apagamos bombas. No podemos ir a través de lo que se conoce con, cuando utilizamos un variador de frecuencia, no podemos trabajar a través de la curva de la variador de frecuencia. Se me fue el nombre ahorita, rápidamente me acuerdo. Si utilizamos válvulas de 2 vías, cuando se piden hacer las modificaciones a 2 vías, ya podemos tener un beneficio porque estamos utilizando un variador de frecuencia, pero únicamente podemos obtener hasta un 15% de nuestro bombeo de reducción de energía. Si cambiamos a utilizar válvulas dependientes de presión a independientes de presión, podemos tener un beneficio únicamente de consumo de energía eléctrica en el bombeo hasta del 50%. Ya tenemos un impacto muy grande en utilizar actuadores on-off. Y además, si cambiamos nuestros actuadores on-off a modulantes para que hagamos realmente un diseño variable en todo el sistema, podemos tener hasta un 65% de ahorro de energía en nuestro bombeo. Esto todo va relacionado a las leyes de afinidad que tenemos tanto en bombas como ventiladores.
¿Cuáles son los beneficios o cuál es el impacto? Nosotros debemos de mantener un caudal y una presión diferencial constante en el sistema para poder tener la mejor transferencia de energía térmica por el flujo del aire. Estas válvulas nos van a ayudar a tener este impacto. Vamos a poder tener una temperatura de confort mucho más homogénea, vamos a aumentar este tipo de situaciones, vamos a poder, como les comentaba, mantener un mejor control de humedad relativa y vamos a poder aumentar la operación, optimizar la operación de bombas y chillers. Aquí hay un punto que todavía queda, digamos, en el aire. ¿Cuál es el impacto que nosotros tenemos en garantizar el flujo del aire en el serpentín? Si hablamos de fan and coils o unidades cassette, nosotros tenemos un ventilador que es el que nos permite o nos forza que circule el aire a través del serpentín y a través del área donde nosotros tengamos. Si nosotros no tenemos un buen flujo del aire, aunque tengamos un buen balanceo hidrónico, nos va a impactar de todos modos. No vamos a poder hacer la transferencia térmica que nosotros estamos buscando. O si nuestros filtros de aire se encuentran sucios, también se va a reducir la transferencia de energía y vamos a aumentar el consumo de energía. Estos son puntos claves, digamos, como lo mencioné al principio, de mantener un mantenimiento preventivo y evitar los mantenimientos correctivos. Los correctivos ya nos va a salir con mayor costo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos típicamente donde más nos enfocamos a veces en el flujo del aire? Son en las manejadoras, donde nosotros tenemos nuestros filtros de aire, dependiendo cuántos filtros tengamos son lo que estamos midiendo, y tenemos un control de flujo, típicamente dependiendo si tenemos diferentes zonas alimentados con una sola manejadora de aire. ¿Cómo lo tenemos nosotros? Si podemos ver, nuestra manejadora de aire suministra el aire, lo inyecta aire y tenemos también un retorno de aire típicamente. Y tenemos diferentes zonas o diferentes oficinas que necesitamos nosotros suministrar el aire. ¿Cuál es la lógica de operación de este sistema? Típicamente nosotros tenemos en cada una de las oficinas, de igual manera, un termostato que nos está midiendo la temperatura de confort. Este termostato va conectado a una caja de volumen variable y esta caja de volumen variable va a abrir y cerrar con respecto a la señal de control o la señal, el set point que nosotros mantenemos de temperatura. Típicamente lo más recomendable de utilizar y mayor beneficio es utilizar dampers o estas compuertas de las cajas VAB con un actuador modulante, ¿no? Un motorizado modulante. Con estos cambios de presión, nosotros tenemos dos opciones. Si nuestro ventilador tiene un damper de descarga o una compuerta de descarga, pues vamos a ir abriendo y cerrando esta compuerta. O la otra opción es manipular la velocidad del ventilador. ¿Cuál es el problema si nosotros manipulamos la compuerta de descarga? Es que la presión aumenta, disminuye el caudal, pero la energía eléctrica aumenta de igual manera. Esto nos impacta al final del día también, haciendo un análisis general de la planta de agua helada, ¿no? De cuando estamos haciendo el monitoreo. Si nosotros manipulamos la velocidad, bueno, seguimos con la imagen, que si nosotros manipulamos únicamente la compuerta de descarga del ventilador, pues ahí vamos a tener no un beneficio real, ¿no? La otra opción es manipular la velocidad del ventilador, hacer uso y beneficio de las leyes de afinidad. En este caso, nosotros vamos a trabajar acorde a la presión que nos puede generar el ventilador a las diferentes velocidades y vamos a poder reducir el consumo de energía eléctrica. De esta manera, nosotros nos podemos dar cuenta que lo que estamos consumiendo de energía en la planta de agua helada o la energía térmica que estamos generando en la planta de agua helada le estamos consumiendo en nuestros equipos terminales. Entonces es bien importante que no solo enfocarnos en la planta central, sino cómo nuestros componentes se relacionan entre ellos e interactúan. Ahora, el otro punto es el filtro. Los filtros de aire, ¿cómo nos impactan? Típicamente cuando se hace el diseño de la manejadora y del dimensionamiento del ventilador, se considera que los filtros de aire se encuentran completamente saturados y podamos determinar que el ventilador sea capaz de romper esta presión que nos genera el filtro y podamos garantizar que el flujo del aire o la presión del aire llegue a un punto más alejado. Si el filtro se encuentra completamente nuevo, pues vamos a tener una distorsión y nosotros vamos a mantener una mayor velocidad
de operación del ventilador sin que sea necesario y lo que nosotros podamos suministrar al sistema. Recuerden que también el flujo del aire nos impacta en los serpentines de agua helada y si tenemos serpentín de agua caliente, pues también en la transferencia de energía. Lo que se recomienda es que ya podemos empezar a hacer el monitoreo de los serpentines. Entonces, digamos, el monitoreo no es que sea algo costoso, y lo va a ser costoso si únicamente se instala, pero no se utiliza de manera adecuada. Si nosotros estamos monitoreando nuestro sistema, podemos aquí hacer análisis predictivos de cómo se va a comportar y en qué momento yo debo de hacer un cambio de mis filtros. Esto que le va a tener un beneficio a la operación del edificio es que la gerencia de mantenimiento no necesita tener filtros ahí guardados que tienen un costo y tienen un costo de inventario. A través de esta forma se pueden hacer los análisis de solicitud de filtros acorde a cómo se está comportando el sistema y se puede hacer de una manera mucho más adecuada. Entonces podemos hacer solicitudes de comprar filtros de manera oportuna y hacer los cambios de manera oportuna. Esto va a reducir los costos de operación y también los costos de inventario, que es un punto bien importante. Incluso los costos de mantener un equipo detenido. Entonces, de esta manera, la operación del edificio puede saber en qué momento debe de detener la operación de un equipo para poder hacer su mantenimiento preventivo y evitar los paros no necesarios. Que los paros no necesarios son cuando típicamente los usuarios del edificio nos empezamos a quejar que no tenemos la temperatura, que hace mucho frío, que hace mucho calor. Bueno, ahí hay bastantes cosas que podemos empezar a detectar teniendo un monitoreo del sistema completo, no solamente de la planta central, y también podemos incluir cada equipo terminal. ¿Qué otra ventaja se puede utilizar? Es que los variadores de frecuencia nos permite también ya tener un propio PIB. ¿Eso qué significa? Que nos funcionan como un controlador independiente. No necesitaríamos ya instalar controladores individuales. El variador de frecuencia es capaz de medir la presión del sistema, la presión que tenemos en filtros, la presión que tenemos incluso en la diferencial de los ventiladores, y el mismo variador conectando un sensor de temperatura nos puede comandar la apertura y cierre de válvulas. Esto nos ayuda mucho, sobre todo en la inversión inicial. Estamos reduciendo componentes y reducimos la complejidad. Ok, ya vimos cómo es lo que debemos de hacer. Ahora, ¿cómo se hace esta medición en práctica? ¿Cómo nos va a impactar los equipos terminales? Se hicieron mediciones en habitaciones en un hotel, donde se tuvo la tecnología básica a utilizar independiente de presión. Se midió también la temperatura de suministro retorno de aire, porque esta es una variable muy importante. Si no tenemos el flujo de aire determinado de diseño, no vamos a poder hacer la transferencia. Y se hizo también la temperatura, ¿no? Del agua, la temperatura de suministro retorno del agua. Y se vio cómo se comportó. Ustedes pueden darse cuenta que el delta T que tiene cada uno de los equipos terminales nos impacta de manera inmediata en el delta T de la planta de agua helada. Entonces, cuando nosotros hacemos una medición de la planta de agua helada, podemos empezar a analizar dónde se tienen los problemas. Y el caudal que se tenía en cada uno de los equipos, digamos, es de 1000 litros por hora. Cuando se hizo el cambio o la comparativa independiente de presión, podemos ver que el delta T aumentó y el caudal disminuyó. ¿Cómo vamos a ver en el beneficio en esto? Tenemos aquí un pequeño, tenemos también el análisis del consumo de energía eléctrico. Ustedes pueden darse cuenta que la planta de agua helada, cómo se comportaba por tonelada de refrigeración y el consumo de energía eléctrica consumido. Eran bastante bajo la generación de energía térmica con respecto al consumo de energía eléctrica. Y esto es cuando se hizo los cambios del sistema. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nosotros podemos observar? Es que reducimos en 60% el caudal de manera inmediata. Esto lo vemos reflejado en bombeo. Si nosotros tenemos variador de frecuencia en las bombas, nuestros kilowatt eléctricos consumidos en bombeo se van a reducir y esto nos va a traer un beneficio. Recuerden, nuestra fórmula del COP es kilowatt de refrigeración entre kilowatt eléctricos. De esta manera, nosotros estamos reduciendo nuestros kilowatt eléctricos consumidos y nos está aumentando nuestra potencia, nuestra tonelada de refrigeración generadas. Y cuando aumentamos el delta T de 2.1 a 5.1, estamos teniendo un incremento del 131%. Esto quiere decir que nuestro chiller va a operar de manera mucho más eficiente. El día de ayer estaban haciendo una charla con respecto a lo que era el lift del chiller,
que es la presión de condensación con respecto a la presión de evaporación del chiller, que es más o menos un gráfico de esta manera que se tiene. Entonces, si nuestra presión de condensación aumenta con respecto a la de evaporación, esto es la energía del compresor que tiene que generar. Es mayor. Si disminuimos nuestro lift, estamos reduciendo cuál es la compresión que tiene el chiller y vamos a ver de manera inmediata un beneficio en el consumo. Y de aquí pasamos a preguntas y respuestas, Vane. ¿Sí? ¿Tenemos algunas que queramos contestar? Claro, muchísimas gracias. Pues entonces vamos a pasar a esta sesión. Mario Martínez, ¿qué es más recomendable en la generación de planta de agua helada? ¿Tener un caudal de agua constante y un delta T variable o tratar de mantener constante el delta T y variar el caudal? Realmente lo que se recomienda es tratar de mantener un delta T constante y un caudal variable en el sistema. Es lo que se estaría recomendando. Ok, perfecto. Pues si me ayudan, si tienen alguna duda respecto a esta conferencia, me pueden escribir en el chat o bien en la sección de preguntas y respuestas para que el ingeniero nos pueda ayudar a contestar sus dudas. Vamos a esperar unos segunditos a ver si hay alguna otra duda o inquietud. Claro que sí. Y bueno, ampliando la pregunta anterior, el delta T se recomienda constante porque incluso es la parte de diseño del chiller. Entonces, si nosotros tenemos un delta T variable, el consumo de energía que tengamos en el chiller va a empezar a aumentar y vamos a empezar a tener problemas. Ok, de acuerdo. Pues creo que no hay más dudas. Bueno, aquí tengo unas. Abdiel Villarreal, ¿cuál es la mejor forma de controlar la temperatura de zona sin comprometer el correcto funcionamiento del chiller? De la zona, digamos, ya hablando del equipo terminal, lo mejor es utilizar un termostato. Digamos, lo óptimo sería utilizar un controlador, que este nos pueda hacer un mayor análisis y determinar ciertas funciones. Esto nos impacta obviamente en el costo o la inversión inicial que se requiere. Para reducir este tipo de inversiones, se recomendaría utilizar un termostato. Lo más recomendable, si nos permite también el costo de inversión para el retrofit o inversión inicial de un proyecto, es utilizar termostatos variables. ¿De qué manera nos va a ayudar esto? Nosotros vamos a poder manipular el caudal del equipo acorde a la temperatura o a la carga térmica real. Vamos a tener un actuador modulante. Si el fan and coil o el equipo cassette nos permite utilizar ventilador de velocidad variable, vamos a también tener un beneficio por equipo individual en el consumo de kilowatt eléctricos en el ventilador y pues obviamente esto nos va a traer un mayor beneficio en el sistema. Esto sería, digamos, la recomendación, ya no de cambiar los paradigmas, de empezar a utilizar para fan and coils termostatos on-off y ventiladores de 3 posiciones. Si empezamos cada vez más a empezar a cambiar válvulas de control modulante para fan and coils y así, y también con ventiladores modulantes, vamos a tener un mucho mayor beneficio. Y no solamente pensar que las manejadoras son las que requieren válvulas modulantes y fan and coils y ventiladores modulantes. Gracias. Florentino Rodríguez, ¿cuál es la razón por la que un chiller con bajo delta consuma más energía? Este gráfico no lo coloqué. Si participaste en la charla ayer que hablaron sobre chillers, existe algo relacionado a lo que es el lift del chiller. Nosotros tenemos nuestra presión de condensación y nuestra presión de evaporación en el diagrama de refrigeración del sistema. Entonces, cuando el delta T es muy bajo, la presión de succión en el compresor empieza a aumentar y esto nos genera que la relación que se llama el lift tengamos mucho mayor y haga más esfuerzo el compresor. Si nosotros reducimos este lift que va relacionado con la temperatura de suministro y retorno del agua, vamos a poder reducir el consumo de energía eléctrica. Esa es, digamos, la razón por la cual se sugiere mantener un delta T de diseño, ¿no? O más amplio. Ok. José Molina, su pregunta es, ¿cuánto es el ahorro de energía más o menos aproximado? ¿En qué parte? ¿Utilizando qué? Bueno, digamos, si nosotros utilizamos válvulas de centro de presión, el ahorro más o menos es del 30 al 40%, solamente por cambiar de tecnología. Si después nosotros empezamos a hacer monitoreo,
podemos hacer ahorros muy diferentes. Digamos, esto lo que yo les mostré fue monitoreo básico de la planta de agua helada. Ahora, ¿qué pasaría si yo empiezo a monitorear la temperatura exterior? Que eso también nos puede impactar en el desempeño de nuestro chiller, que también está diseñado o se dimensiona un equipo acorde a un lugar de ubicación y con respecto a las temperaturas y humedades que tenemos en el ambiente. Esta temperatura y humedad no son constantes tampoco, ¿no? También podemos tener variaciones. Entonces, incluso nosotros monitoreamos y hacemos unas predicciones de cuáles van a ser las condiciones de temperatura exterior, podríamos empezar a hacer el famosísimo ahora el machine learning y empezar a hacer estrategias de control diferentes, ¿no? Ahorita, digamos, lo básico es monitoreo y la tecnología nos está llevando ya a poder hacer inteligencia artificial. Entonces, por monitoreo y cambio de tecnología podemos tener un beneficio de reducción de 30-40%. Y si empezamos a meter más cosas, pues bueno, ahí podemos empezar a aumentar el consumo de energía eléctrica, la reducción de energía eléctrica. Ok, César Flores, ¿qué es lo mejor para tener un balanceo en el sistema de agua helada? Bueno, aquí existen, digamos, dos tipos también de edificaciones. Lo que se llaman proyectos Core and Shell, donde una empresa hace el diseño de la planta de agua helada y otra empresa hace los interiores y donde el inversionista o el instalador de aire acondicionado hace todo el sistema. Cuando se hace todo el sistema, lo mejor es utilizar, lo más recomendable, válvulas independientes de presión. Para proyectos Core and Shell, como no sabemos qué es lo que se va a instalar en los interiores, lo que se recomienda que haga el instalador de la planta de agua helada es colocar control de presión diferencial en cada uno de los ramales del sistema. De esta manera, nosotros garantizamos la presión diferencial sea constante en cada uno de los ramales y así evitar que la generación de agua helada tenga un impacto por no saber qué válvulas están instalando en el interior. Ese es, digamos, otro tipo de tecnología de válvulas de control. Ok, Alfredo Augusto Gutiérrez nos comenta si podrías ser un poquito más específico o ampliar un poquito el tema de cargadores de frecuencia, variadores de frecuencia. Bueno, yo después de esta charla tengo en la sesión técnica, justamente tengo atrás de mí un variador y ahí les voy a poder demostrar cómo se configura, cuáles son los beneficios y cuáles son las aplicaciones. Si gustas conectarte a la siguiente sesión, ahí con todo gusto podemos ampliarle el tema. Y si no, perdón si hago este pequeño este, comentario. En nuestro canal de YouTube de Danfoss tenemos ya unos webinars cargados y justamente tenemos un webinar sobre uso de variadores de frecuencia en aire acondicionado. Si me mandas un correo electrónico, yo con todo gusto te mando el enlace y ahí podemos ampliar cualquier información. Perfecto. Wilson Durán, dentro de las tuberías de aire se puede colocar las lámparas UV a pesar que tenga varios filtros. Bueno, con las charlas que se han platicado, se podrían utilizar o se recomendaría utilizar las lámparas UV. Tiene unas ciertas restricciones que lo piden incluso en la documentación de ASHRAE para evitar ciertos valores que puedan tener un impacto con los humanos y se recomienda utilizarlas o colocarlas en los serpentines de agua helada. Por eso es muy importante, como se hizo en la charla anterior, la limpieza. Una limpieza adecuada nos va a traer beneficios de eficiencia energética. Ok. Adolfo Gott. En un sistema existente, 10 pisos de habitaciones con válvulas de 3 vías, ¿es recomendable adaptar válvulas PIC por piso o debe hacerse por cada habitación? Nosotros recomendaríamos incluso hacerlo por cada habitación, quitar esa válvula de 3 vías, instalar una válvula independiente de presión, incluso estamos reduciendo los componentes, de 2 válvulas se vuelve una sola válvula y de esta forma tú también puedes tener variadores de frecuencia en tus bombeo, entonces vas a poder aumentar el consumo de beneficio de energía eléctrica. Si haces esto, yo supongo que este edificio ya tiene unos ciertos años y nosotros no tenemos, digamos, eh, forma de mantener un caudal mínimo de operación del chiller. Entonces sería necesario instalar un bypass, la teoría que vemos ahí en el bypass, controlarla con una válvula y mantener el flujo mínimo de operación del chiller para evitar que se alarme también. Entonces esas serían las recomendaciones que podemos hacer. Ok.
Mario Martínez, ¿cuál sería la configuración de la red que recomiendas? ¿Primario y secundario, variable u otra? Bueno, realmente en la actualidad eso ya depende mucho de los costos de inversión inicial y cuáles pueden ser los problemas. Cada sistema tiene sus pros y sus contras. A mí honestamente me gustan mucho los sistemas primarios variables, pero nos aumentan la complejidad en el control. Necesitamos tener nuestra válvula de bypass, necesitamos medir forzosamente el caudal para poder saber cuál es el caudal de diseño y poder manipular la válvula de control. Digamos, ahí nos está aumentando mucho, nos aumenta la complejidad de control. Cuando tenemos un primario constante y secundario variable, es mucho más sencilla la operación y no tenemos que preocuparnos tanto por mantener el flujo mínimo de operación. Ya el mismo primario constante nos va a forzar mantener un caudal constante en la planta de agua helada cuando tenemos ahí nuestro común. Y ya nuestro secundario variable va a operar con respecto a la demanda del edificio. Realmente ahí depende mucho los gustos también, el diseñador y qué tanto tengamos una muy buena estrategia de control o automatización en la planta. Ok. Harold Ludeña, ¿el BMS se puede controlar a distancia y también se puede usar con teléfono inteligente en su programación? Bueno, de la solución que nosotros tenemos, podemos tener no tenemos tanto un BMS, tenemos un sistema de monitoreo. Entonces nosotros con el sistema de monitoreo podemos visualizar cómo se está comportando cada uno de los elementos eléctricos, cuál es el costo eléctrico en dólares o la moneda local. Y si conectamos obviamente también la parte de temperatura, caudal y presión diferencial, podríamos monitorear cómo se están comportando estas variables. Y nosotros no tenemos tanto un BMS para hacer el control, tenemos más el monitoreo del sistema. Ok. ¿El diferencial de presión es mejor ubicarlo en la unidad terminal más lejana o en cada unidad terminal? Aquí, por ejemplo, si nosotros aumentamos nuestra estrategia de control, podemos tener diferentes beneficios. Pensando en un ejemplo de un hotel igual de 10 pisos, donde cada piso tiene el mismo número de habitaciones y más o menos todos los equipos son iguales. Podemos utilizar un sensor de presión diferencial en el equipo, en la última habitación del último piso y nos va a ser muy representativo. Pero ¿qué pasa si en ese piso todas las habitaciones se encuentran cerradas? Este sensor ya no va a ser tan representativo. Podemos ubicar un sensor de presión diferencial por cada piso y si hacemos integramos la información más inteligente es cómo se está entrando el número de personas por habitación y de esa manera esa información se la compartimos al BMS, él podría determinar cuál es la presión diferencial que debe de mantener. Entonces vamos a poder tener set points de presión diferencial en el bombeo dinámicos acorde a cómo vamos llenando a las personas por piso y por habitaciones. Eso, digamos, sería la recomendación que nosotros haríamos. Es un poquito más costosa porque necesitamos ubicar uno en cada uno y esto se lo mandamos al BMS y el BMS ya le puede decir al control del bombeo es cambia tu set point a este. Vamos a tener set points dinámicos y vamos a tener velocidades de trabajo del bombeo mucho menores. Con esto reducimos de mayor manera incluso el consumo de energía eléctrica. Ok. Em, Andrés Medina, ¿podemos instalar válvulas de control modulante para fan and call en un sistema de bombeo constante? Sí lo podrías hacer, el único problema es que cada vez que abras y cierras una válvula, la presión del sistema va a aumentar. La forma en que se puede hacer existen unas válvulas que se llaman de control de presión diferencial. Entonces tú puedes medir la presión de succión y la presión de salida de la bomba para que esta válvula te controle el cambio de presión. Normalmente estas válvulas tienen un actuador que es un resorte que va a absorber estos cambios de presión para tratarte de mantener una presión diferencial constante en la bomba, para evitar salirnos de la curva de la bomba. Sí lo podemos hacer y yo te diría que por el costo de instalar esta válvula, en la tubería adicional y todo esto, podría salirte más barato instalar variador de frecuencia. Ok. Roger Ariel Luna nos comenta que sí sería posible que pudieras compartir nuevamente el tema de modulantes en fan and calls, obviamente brevemente.
Sí, claro. Cuando utilizamos nosotros, igual me voy a tratar de regresar a la presentación a esa parte. Cuando nosotros consideramos o cuando se hace el diseñador la selección del fan and coil, nosotros tenemos una potencia térmica que es acorde a la carga térmica que tenemos en una habitación o en un área. Y de esta forma el diseñador es el que determina cuál es el caudal que debemos de mantener. El delta T es el de diseño de la planta central. Este caudal que debe de mantenerse es cuando se tiene la peor condición de carga térmica de un área. Si esa carga térmica está variando, nosotros deberíamos también de variar este caudal. Es por eso que recomendamos más utilizar actuadores modulantes para que realmente nosotros adaptemos el caudal acorde a la potencia térmica que requerimos real. Esa es la razón por la cual se recomienda más utilizar actuadores modulantes. Ok. Florentino Rodríguez, si debes tomar decisiones de choque para ahorrar energía en un sistema de 2 chillers de doble circuito, ¿qué aconsejas? ¿Funcionar con un solo chiller o con un circuito por chiller? Esa es una pregunta interesante, sería bueno analizarlo. Si los dos chillers son exactamente iguales, podríamos utilizar únicamente un solo chiller. Si los dos chillers son diferentes, de diferente tamaño, ahí podríamos analizar a cargas parciales cuando tengamos un cierto tamaño de ocupación, perdón, o de carga térmica, el chiller, digamos, más pequeño, sea capaz de darnos la máxima de un cierto circuito, ¿no? Y si necesitamos una carga máxima, utilizar el chiller que tiene la potencia térmica mayor. Por ahí sí sería mucho mejor analizar a más detalle el sistema, cómo está dividido y cómo está todo el bombeo y todas esas variables. Okay. José Luis Arcos, ¿cuál sería el chiller más eficiente para ti con base en su método de construcción, tornillo o centrífugo? Aquí, digamos, hay mucha diferencia. A nosotros, digamos, como fabricantes y como, bueno, fabricantes de componentes de aire acondicionado, depende mucho de las toneladas de refrigeración que vamos a manejar. Eh, Típicamente, ahí la verdad es que no me sé el número bien, pero los tornillos son muy buenos, si mi memoria no me falla y seguramente digo un error, más o menos como a 300, 400 toneladas. Cuando empezamos a aumentar este tipo de tonelaje de refrigeración, nosotros recomendamos incluso utilizar los centrífugos y la tecnología ya de compresores magnéticos. Aquí vamos a poder tener el mayor beneficio. ¿Cuál va a ser la diferencia, digamos, de utilizar el tornillo al magnético? Es que el tornillo nosotros vamos a tener pérdidas por transferencia de energía o transferencia de potencia entre los rodamientos y la fricción que vamos a generar. Ahí vamos a tener alguna deficiencia. En cambio, si utilizamos un compresor magnético, como el eje del rotor no tiene contacto con ninguna parte, pues no tenemos reducimos la pérdida por transferencia de potencia. Entonces ahí sí sería recomendable saber cuál va a ser la tolerancia de refrigeración que se requiere, la aplicación y cuál podemos ahí recomendar. Ok. Eduardo Alanís, ¿qué conviene mejor en el control de bombeo variable cuando existen 3 bombas? Ejemplo, de secundario variable, trabajar con una que esté modulando de 0 a 100 o 2 bombas al 50 y dejar una de backup. Bueno, aquí en realidad lo que nosotros recomendamos es algo que se lee en inglés, porque no sabía cómo decirlo en español, perdona, es el staging de las bombas. Tú trabajas con una bomba a su velocidad mínima de operación para tratar de llegar al caudal. Conforme vas subiendo en su frecuencia y no consigues llegar a la presión diferencial, prendes otra bomba a la misma frecuencia. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que tú vas a reducir el consumo de energía. Recuerda que tú vas a sumar la energía eléctrica por leyes de afinidad y con 2 bombas vas a empezar a aumentar el caudal y la presión. Ahí la sumatura de las bombas, si vemos en el diagrama de la curva. E incluso, digamos, la tercera no dejarla de backup, si la puedes integrar en esas curvas de bombeo, sería mejor porque de esta forma evitas los problemas de mantenimiento. Típicamente, si tú no operas un equipo por mucho tiempo, cuando lo quieres arrancar, pues puede llegar a tener problemas. Y lo que vamos haciendo es, si tienes una lógica de control bastante avanzada en el controlador,
puedes medir cuáles son las horas de operación de cada bomba y la bomba que tenga la menor horas de operación se va a volver el maestro y así sucesivamente, ¿no? Para que todas se desgasten de la misma manera. Ok. José Avendaño, ¿el sistema de monitoreo que manejan es un aplicativo? Y si es así, ¿cómo podría obtenerlo? Nosotros manejamos los de las zonas de corriente, el software de monitoreo. Si me gustas mandar un correo electrónico, te puedo pasar más información. Tenemos la opción de tener una aplicación por celular para poder ver cómo se está comportando. Y de igual manera, se tiene acceso por vía a una página de internet para que se tenga ahí todo el registro de los datos, ¿no? Gráficos, reportes y toda esta información. Ok. Fernando Cuevas, ¿los variadores de frecuencia resuelven el balanceo en un sistema de agua helada o se necesitan válvulas de balanceo dependiendo del sistema? Se requieren realmente los dos. El variador de frecuencia lo que nos va a tratar de mantener es un control hidrónico. Conforme nosotros, aquí no puse el diagrama, pero el agua tiende a fluir por la parte que genera menos oposición. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos diferentes verticales, va a tener a ir más caudal por el que tenga menor oposición, que es lo más cercano. Y si lo vemos por ramales, va a tender a fluir más por los primeros pisos. Entonces nosotros necesitamos balancear de tomos hidrónicamente cada uno de los ramales y cada uno de los equipos terminales. La ventaja de utilizar la válvula de independiente de presión es que solo nosotros necesitamos balancear cada uno de los equipos terminales, colocar cuál es el caudal de diseño. Entonces se requieren ambos componentes en un sistema. Perfecto, Felipe. Pues básicamente esas son las preguntas que tenemos por parte de la audiencia. Con eso terminaríamos esta sesión. ¿Algo con lo que quieras concluir tu conferencia? Más que nada agradecerles a Munda Chabac por la invitación, permitirnos compartir nuestros conocimientos y todos los que han estado presentes durante estas charlas, pues gracias por permitirnos llegar hasta ustedes y actualmente de manera digital.